¿Cómo están? Continuando con nuestras sesiones vinculadas a las cosas en el derecho romano, trataremos acerca de la propiedad en esta sesión. Recordamos que anteriormente hemos hablado acerca de las cosas, su definición, clasificación, y también hablamos de la posesión. Y recordamos que dijimos que la posesión tendría relevancia en tanto ésta estuviese dirigida a adquirir la propiedad. Pues ahora hablaremos acerca de la propiedad. La palabra propiedad deriva de un término relativamente reciente en la historia, porque los romanos usaban inicialmente el término mancipium para referirse a aquellos bienes derivados del poder de la manus del patria. Posteriormente se usó el término dominio. Luego, finalmente, el término propietas, de donde deriva la palabra propiedad. El concepto de propiedad es el de un derecho subjetivo que otorga a su titular el poder de gozar y disponer plena y exclusivamente de una cosa. Derecho subjetivo en tanto es el accionar dentro de los límites del derecho objetivo. Este derecho suponía gozar, utilizar inmediata y directamente un bien, o disponer jurídica y materialmente del bien, es decir, poder hacer con él lo que uno quisiese dentro de los límites de la norma, obviamente. ¿Qué modos había de adquirir la propiedad? Por ocupación, posesión, como hemos visto anteriormente, que era a través de la usucapión. La accesión, que es cuando se unían dos bienes, es decir, el accesorio al principal, por ejemplo, cuando se trataba de unos árboles que surgían en el terreno de uno o los frutos que derivaban de la tierra o de esos árboles. Especificación, cuando un bien genérico se convierte en específico, es decir, cuando, por ejemplo, todavía no está determinada una cosecha, no está determinado las crías que adquiríamos, o un bien que todavía está en construcción. Y la mezcla de los bienes cuando, por ejemplo, se trataba de cosas líquidas, la confusio, cuando todavía estábamos frente a dos bienes que habíamos adquirido, pero todavía no se había determinado en tanto, por ejemplo, se trataba de sustancias que iban a derivar en un perfume o en un producto líquido, como el caso de por ejemplo, pues el vino, ¿no? O una bebida derivada del vino a través de, como acostumbraban los romanos, a través de no solamente el vino mismo, sino a través de esencias o hierbas que se añadían para obtener la bebida que usualmente consumían, porque hay que recordar que los romanos no consumían el vino puro, sino los rituales religiosos. También estaba la comicio, mezcla de cosas sólidas, es decir, por ejemplo, cuando queríamos obtener algún tipo de metal y se mezclaban dos metales en torno a este. ¿Cuáles son los elementos de la propiedad? Tema fundamental. El jus utendi o usus, es decir, el uso, gozar del bien sin incluir los frutos, ¿no? El uso del bien, por ejemplo, una carreta, usarla para poder pasear, ¿no? O para poder transportar bienes. El jus frendi o fructos, gozar del bien obteniendo frutos civiles o naturales. Es decir, por ejemplo, hacer uso de los animales para poder arrendarlos o para poder obtener de ellos algún beneficio, cultivar la chacra, es decir, poder arar la chacra, o la carreta misma para obtener los frutos del transporte de esta carreta. También estaban, como elementos de la propiedad, el jus abutendio, abusos, gozar del bien y disponer de él absoluta y definitivamente, por ejemplo, enajenarlo, venderlo, ¿no? O simplemente, pues, donarlo o destruirlo dentro de las limitaciones de la norma. Y también el jus vindicandi, o sea, reclamar el objeto a terceros poseedores o detentadores, es lo que hoy llamamos la reivindicación del bien. Veamos cuáles son las especies de propiedad. Los romanos reconocían la propiedad quiritaria como la más antigua, ¿no es cierto?, la única reconocida por el derecho civil. Recuerden que Quirino fue el dios de las primeras gens romanas. Los quirites eran los romanos fundadores y ellos eran los propietarios de las tierras más importantes en torno a la ciudad de Roma, y a esta propiedad se le llamó quiritaria, ¿no? Para que sea propietario quiritario, pues se requería que fuera ciudadano romano, que la cosa estuviera en el comercio. Hay que recordar que hay cosas dentro del comercio y cosas fuera del comercio, y que el inmueble debía estar en suelo itálico, es decir, inicialmente adentro de la ciudad de Roma o alrededores de Roma, y luego ya en la península itálica. Y además que había
para su transmisión de propiedad medios solemnes como la mancipatio o en iure cessio, por ejemplo, ¿no? Que requería una formalidad mayor. Otra forma de propiedad era la propiedad bonitaria, la que carecía de algunos de los elementos de la quiritaria, por ejemplo, la de los no ciudadanos, la propiedad peregrina, la de los extranjeros. La propiedad provincial, la que estaba fuera del suelo itálico, y la propiedad pretoria o in bonis, ¿no? Que era una propiedad bonitaria propiamente dicha y que podía convertirse en quiritaria en tanto pues, lo determinase todo el pretor y por la usucapión, ¿no? Por el uso. Veamos cuáles son las limitaciones legales al derecho de propiedad. Hay limitaciones de derecho público, derivadas obviamente de, por ejemplo, pues, regulaciones que se establecen, en tanto, por ejemplo, uno no puede arrojar desechos fuera de la propiedad, ni, por ejemplo, realizar actos que fueran atentatorios, como determinadas actividades que puedan afectar el derecho de otros, ¿no? Malos olores, sustancias dañinas, o por ejemplo tener animales que puedan generar peligro. Limitaciones de derecho privado vinculadas a los pactos que había con otros propietarios. También veamos los modos de adquisición de la propiedad. ¿De qué manera se adquiría la propiedad? Hay modos originarios. Es decir, al no existir anterior propietario, se adquiría con la ocupación de la cosa sin dueño. El modo originario tenía que ver con la posesión de un bien sin propietario, en que había una relación directa con la cosa. La adquisición se hacía sin la colaboración de un anterior propietario, es decir, simplemente el vínculo del propietario con la cosa, que es la forma en que se podía adquirir a través del usucapión, por ejemplo, ¿no? Que era el uso pacífico, continuo y público de la cosa. Había modos también derivativos, que es bajo la existencia de un anterior propietario. Había una traslación de los derechos al nuevo propietario, vía donación, vía compraventa, ¿cierto? Vía, de repente, una compensación, que era la forma, una enajenación, que era la forma como se adquiere hoy también, ¿no es cierto? Veamos modos de adquisición del derecho civil. Anteriormente hemos visto modos de adquisición genéricos. Por vía del derecho civil tenemos la mancipatio, que es el negocio solemne, ¿no? De las cosas que tenían que ver con los bienes que estaban dentro del suelo itálico. Recuerden que cuando vimos acerca de los tipos de bienes, hablamos de aquellos que requerían una formalidad, un negocio solemne. La iure cessio también era otro modo de adquisición que se hacía frente a un tribunal, cuando había algún tipo de reclamación. La usucapio, que era un modo de adquisición por posesión continuada. Ya hemos tratado ese tema en la usucapión o usucapio, mediante la adquisición por posesión continua, pacífica y pública. La judicatio, por adjudicación judicial, es decir, cuando un juez determinaba que éramos propietarios. O por ley, cuando así lo determinaba un edicto del pretor, o en todo caso, perdón, un edicto del emperador, o por una ley emitida a efectos de entregársenos la propiedad. Ahora, había modos de adquisición del derecho natural. La traditio por entrega material, ojo, de las cosas que no están, digamos, dentro del suelo itálico, las cosas no res non mancipi, nec mancipi, es decir, cosas que no requerían cierta formalidad. Entonces, una forma de adquisición era por la traditio, o sea, por la tradición o entrega del bien. Que es el caso de los bienes muebles, en su mayoría, que no son, repito, dentro del suelo itálico, o los bienes inmuebles, que tampoco están dentro del suelo itálico o dentro de los bienes que están con limitación. La ocupación, apropiación de cosas que están en el comercio y carecen de dueño, también parecida a la posesión. Y la accesión por una cosa que se adhiere a otra de forma inseparable. Es el caso de, por ejemplo, pues cuando ocurre una aluvión o un cambio de curso del río, o cuando pues, se produce por efectos naturales el surgimiento de algún bien. También está la especificación cuando una materia prima se transforma para formar una nueva especie, ¿no? Es el caso, por ejemplo, estamos hablando de minerales
que al mezclarse van a formar, ¿no?, una nueva especie. O también la mezcla de líquidos y sólidos, respectivamente, por confusión o por mixtión o combustión. Mezcla de líquidos y sólidos. Por ejemplo, las bebidas o algunas aleaciones minerales. En el caso anterior de especificación, es el caso de toda la transformación de bienes, el caso de alimentos, ¿no? La prescriptio longi temporis, o posesión por el tiempo, que podía invocar el no ciudadano. Esa es una especie de subcapión, pero para el no ciudadano. La prescriptio, entiéndase prescripción, o sea, por el paso del tiempo, adquisición de un derecho. Y la adquisición de frutos, ¿no?, por adquirir individualidad al desprenderse de la cosa matriz. Ocurre a veces que un árbol, por ejemplo, o algunos vegetales, pues traspasaban el límite de propiedad y pasaban a la otra propiedad, y esos frutos caían dentro de esa otra propiedad. Entonces, esos frutos ya formaban parte de la nueva propiedad, dejaban de ser parte del propietario del árbol. Muy bien, hemos concluido esta sesión, les agradezco y estaremos encontrándonos en la última sesión de esta unidad a continuación. Gracias.